6 jóvenes se arrodillaban en el suelo afuera del rancho de Thaddeus Bell, con el rostro cubierto de lágrimas y polvo. Pero el hombre al que pedían ayuda no había hablado con nadie en 3 años. Y lo que estaban a punto de pedirle lo obligaría a elegir entre su soledad, cuidadosamente protegida, y algo mucho más peligroso que la soledad. El sol caía a plomo sin piedad sobre el remoto valle donde Thaddeus había construido su fortaleza de silencio. Sus manos curtidas se aferraban a la barandilla del porche mientras contemplaba la visión imposible que se extendía ante él. 6 figuras con vestidos rotos, arrodilladas como muñecas rotas contra el fondo de su interminable valla. El más joven no tendría más de 17 años. El mayor quizá 25. Sentía la garganta como papel de lija. 3 años desde que había oído una voz humana que no fuera la suya, resonando en las paredes del cañón. 3 años desde que había elegido deliberadamente esta existencia, cortando todo lazo que lo uniera al mundo más allá de su propiedad. El pueblo más cercano estaba a 2 días de viaje por terreno traicionero. Nadie llegaba allí por casualidad, y sin embargo, allí estaban. La de cabello castaño rojizo fue la primera en levantar la cabeza. Sus ojos verdes reflejaban una desesperación que él reconoció. Aunque había pasado años intentando olvidar esa mirada, abrió la boca para hablar, pero solo emitió un graznido susurrante. Tenía los labios agrietados y el rostro hundido por el cansancio. Fuera lo que fuese que los había traído hasta allí, habían viajado lejos y sufrido mucho. Thaddeus sintió que sus muros, cuidadosamente construidos, empezaban a temblar. Todos sus instintos le gritaban que se diera la vuelta, que se retirara a su cabaña y fingiera que ese momento nunca había sucedido. Había aprendido a las malas que ayudar a los demás solo traía dolor, que la confianza era un lujo que ya no podía permitirse, que el lugar más seguro era la soledad, siempre la soledad. Pero mientras la mujer de cabello castaño rojizo luchaba por ponerse de pie, tambaleándose peligrosamente, algo se agitó en su pecho, una sensación que había enterrado tan profundamente que casi se convenció de que estaba muerta. La sensación de que tal vez, solo tal vez, huir no era lo mismo que estar a salvo. La mujer dio un paso al frente. Su voz apenas se oía a través de la distancia que los separaba. Sus palabras romperían el silencio que él había construido a su alrededor como una armadura, y una vez pronunciadas, no habría vuelta atrás, porque lo que estaba a punto de decirle revelaría que sus 3 años de aislamiento no habían sido nada comparados con la decisión que estaba a punto de enfrentar. La voz de la mujer de cabello castaño rojizo se quebró al hablar, pero sus palabras cortaron el aire del desierto como una espada. Por favor, señor, no tenemos otro lugar a donde ir. Nos están cazando. Thaddeus se aferró con más fuerza a la barandilla del porche, con los nudillos blancos contra la madera desteñida por el sol. Caza. La palabra despertó recuerdos que había pasado años reprimiendo. Imágenes de otra mujer. Otra súplica desesperada. Otro momento en el que tomó la decisión equivocada. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolía. «Tienes que irte», gritó, su voz, oxidada por la inactividad. «No puedo ayudarte». Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, notó detalles que le revolvieron el estómago de miedo. El vestido de la mujer no solo estaba roto, estaba destrozado en zonas que sugerían violencia. Manchas oscuras marcaban la tela, algunas con un sospechoso parecido a sangre seca. Las otras 5 mujeres presentaban señales similares de maltrato. De lo que quiera que huyeran, ya las había alcanzado. La mujer avanzó otro paso tambaleándose, con la mano apretada contra el costado. Al apartarla,
Tadeus vio sangre fresca manando de sus dedos. Se le cortó la respiración. Estaba herida, quizá de gravedad. Todos parecían medio muertos de agotamiento y deshidratación. Se llevaron nuestra carreta hace 3 días, continuó, con la voz cada vez más débil. Mataron a nuestro guía. Dijeron que harían algo peor si nos volvían a atrapar. Eres nuestra última esperanza, Señor. La única alma entre aquí y la frontera. Frontera. La palabra golpeó a Tadeus como un puñetazo. No eran simples viajeros en apuros. Eran fugitivos. Cualquier problema que trajeran consigo se convertiría en su problema en cuanto les ofreciera refugio. Ya había aprendido esa lección una vez, y le había costado todo lo que importaba, pero mientras observaba a la mujer tambalearse, con el rostro cada vez más pálido, algo en su interior se quebró. Iba a desplomarse. Todos lo harían, y si los despedía ahora, firmaría sus sentencias de muerte con la misma seguridad que si él mismo hubiera apretado el gatillo. Las piernas de la mujer se doblaron, cayó de rodillas en el suelo. Su sangre ahora era visible como una mancha creciente en el polvo bajo ella. Las otras mujeres corrieron a su lado, olvidando su propia debilidad en la desesperación por ayudar a su líder. Tadeus se encontró bajando los escalones del porche antes de que su mente pudiera alcanzar a su cuerpo. 3 años de aislamiento le habían enseñado muchas cosas, pero no habían matado la parte de él que no podía ver sufrir a otro ser humano. No cuando tuvo el poder de evitarlo, sino al acercarse al grupo de mujeres. Un nuevo sonido llegó a sus oídos. Cascos, lejanos, pero cada vez más cerca, múltiples caballos, moviéndose rápido por el duro suelo del desierto. Alguien se acercaba y cabalgaba con fuerza. La mujer de cabello castaño rojizo también lo oyó. El terror se dibujó en su rostro mientras agarraba el brazo de Tadeus con los dedos manchados de sangre. «Nos encontraron», susurró. «Dios mío, nos encontraron». Donde una nube de polvo se alzaba a lo lejos. Quienquiera que viniera llegaría en menos de 1 hora, y al llegar, encontraría a 6 mujeres que claramente huían de algo, y a un hombre que estaba a punto de descubrir que algunas decisiones no se pueden deshacer. La mente de Tadeus corría mientras calculaba distancias y opciones. Los jinetes que se acercaban llegarían a su rancho en menos de 1 hora. 6 mujeres heridas no podrían escapar de hombres montados, sobre todo en su estado actual, pero ayudarlas significaba destruir el santuario que había construido tras 3 años de cuidadoso aislamiento. «Llévenlas adentro», se oyó decir, con las palabras extrañas en su lengua. Ahora, la mujer de cabello castaño rojizo, que se presentó débilmente como Clara, intentó protestar. «No traeremos problemas a su puerta, señor. Podemos escondernos en las rocas». «Morirán en las rocas», respondió Tadeus sin rodeos. Ya se estaba moviendo, sus instintos de supervivencia anulando 3 años de ermita autoimpuesta. «Y esos jinetes encontrarán sus cuerpos mañana. Entonces sabrán que alguien los ayudó». Abrazó a la mujer más débil, una rubia recién salida de la adolescencia que parecía arder de fiebre. Su peso lo impactó. No era más que piel y huesos, más ligera que un saco de pienso. ¿Cuándo había sido la última vez que había abrazado a un ser humano? El recuerdo era como tocar una llama. Las otras mujeres se apoyaron mutuamente mientras se tambaleaban hacia su cabaña. Tadeus notó detalles que le hicieron apretar la mandíbula de ira. Quemaduras de cuerda en las muñecas, moretones con forma de dedos alrededor del cuello.
no eran solo fugitivas, eran víctimas. Dentro de la cabaña de una sola habitación que había sido su mundo entero durante 3 años, las mujeres se desplomaron sobre cualquier superficie que encontraron. El contraste era desconcertante. Su espacio, que antes parecía apropiadamente escaso para un hombre que no quería nada del mundo, ahora parecía dolorosamente pequeño e inadecuado para 6 almas desesperadas. Clara se apretó la mano con más fuerza contra el costado herido mientras observaba la cabaña. Sus ojos se fijaron en la cama individual, los muebles minimalistas, la ausencia total de cualquier indicio de que una mujer hubiera vivido allí. «Estás solo», dijo. Y no era una pregunta. «Por decisión propia», respondió Tadeusz, que ya se disponía a bloquear las ventanas. «Y estás a punto de descubrir por qué». A través de las rendijas de las contraventanas de madera, pudo ver cómo la nube de polvo se hacía más grande. Los jinetes empujaban con fuerza, lo que significaba que o bien estaban desesperados por alcanzar a su presa o bien confiaban en que estaban cerca. Ninguna de las dos posibilidades auguraba nada bueno. «¿Quiénes son?», le preguntó a Clara mientras revisaba su rifle. El arma se sentía extraña en sus manos después de tanto tiempo, pero la memoria muscular estaba regresando. El rostro de Clara palideció. «Esclavistas», susurró. «Nos compraron a un hombre que nos prometió trabajo en los territorios. Dijo que seríamos maestras y costureras. En cambio, señaló su vestido roto, su garganta magullada. Tadeusz sintió que se le congelaba la sangre en las venas. Esclavistas. El peor tipo de depredador. El que veía a los seres humanos como ganado para comprar y vender. El que mataría a cualquiera que se interpusiera entre ellos y su propiedad. Los cascos estaban tan cerca que podía distinguir a los caballos individualmente. Al menos 6 jinetes, tal vez más, profesionales que no se dejarían intimidar por la insolencia de un solo ranchero. Mientras Clara luchaba por ponerse de pie, su rostro se contorsionó de dolor y determinación. Dijo algo que le heló la sangre a Tadeusz. «Hay algo más que necesitas saber, algo que empeora esto de lo que crees». Las siguientes palabras de Clara impactaron a Tadeusz como un golpe físico. «El hombre que nos vendió a los esclavistas es un alguacil federal, con placa y todo, llamado Wade Garrett». El rifle casi se le resbala de las manos a Tadeusz. Un alguacil federal, eso lo cambió todo. No eran solo bandidos que podía ahuyentar con una potencia de fuego superior. Si un hombre con placa estaba involucrado, significaba que la corrupción estaba arraigada, llegando incluso a la autoridad territorial. Por eso, no podemos recurrir a la ley, continuó Clara, con la voz cada vez más débil a medida que la sangre se le filtraba entre los dedos. Garrett tiene contactos en 3 territorios. A cualquiera a quien le informemos, se enterará primero y luego desapareceremos para siempre. Por la ventana, Tadeusz pudo distinguir a los jinetes que coronaban la cresta que dominaba su valle. 6 hombres a caballo, moviéndose con la confianza de cazadores que han acorralado a su presa. Uno de ellos llevaba algo que brillaba a la luz del sol, una insignia. Tadeusz sintió el peso familiar de decisiones imposibles sobre sus hombros. Ayuda a estas mujeres y conviértete en un objetivo. Aléjalas y observa cómo mueren. Cualquiera de los 2 caminos le traería consecuencias con las que no estaba seguro de poder vivir. «Hay un sótano», dijo finalmente, con la voz ronca por la decisión. «Detrás de la cabaña, bajo un falso suelo. Es donde guardo provisiones para el invierno. Puedes esconderte ahí». Pero Clara negó con la cabeza. «Buscarán por todas partes. Estos hombres son minuciosos. Nos han estado rastreando durante días y saben lo que hacen». La mujer más joven, la que tenía fiebre, habló de repente por primera vez.
Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras atravesaron la tensión como un cuchillo. Tiene razón en tener miedo. Traemos muerte a donde quiera que vamos. Tadeusz la miró con más atención y sintió que el corazón le daba un vuelco. No debía de tener más de 16 años, con el pelo sedoso y unos ojos azules que contenían demasiado conocimiento para alguien tan joven. ¿Qué clase de monstruos vendían niños? Los cascos estaban tan cerca que podía oír el crujido del cuero. A los hombres llamándose en voz baja, se estaban dispersando, rodeando el rancho con precisión militar, secuestradores profesionales que ya lo habían hecho muchas veces. Escúchame, dijo Tadeusz con voz firme a pesar del caos que sentía en su mente. Necesito saber exactamente a qué nos enfrentamos. ¿Cuántos hombres? ¿Qué armas? ¿Hasta dónde llegarán? Clara lo miró a los ojos, y él vio un sufrimiento profundo que hizo que sus 3 años de exilio autoimpuesto parecieran unas vacaciones. Quemarán este lugar hasta los cimientos si es necesario. Matarán a cualquiera que se interponga en su camino. Estos no son hombres con conciencia, Señor. Son demonios con piel humana. A través de las lamas de la contraventana, Tadeusz vislumbró con claridad por primera vez al jinete que encabezaba la expedición. El hombre montaba a caballo como si fuera el dueño del mundo, su placa reflejando la luz mientras observaba los edificios del rancho. Incluso a la distancia, Tadeusz pudo percibir la fría determinación en su postura. Este era Wade Garrett, el alguacil federal que vendía seres humanos para obtener ganancias. Si fueras Tadeusz, ¿qué harías? ¿Seguir luchando contra todo pronóstico, sabiendo que probablemente morirías, pero podrías salvar 6 vidas inocentes o encontrar una manera de negociar, potenciar tu vida, pero posiblemente condenar a las mujeres a un destino peor que la muerte? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber de qué lado te pondrías, porque lo que Tadeusz decidiera a continuación determinaría si alguien en esa cabaña viviría para ver otro amanecer. Los jinetes se habían detenido justo fuera del alcance del rifle, lo suficientemente cerca para comunicarse, pero lo suficientemente lejos para evitar un peligro inmediato. Garrett alzó la voz, y sus palabras se oyeron con claridad en el aire del desierto. Buenas tardes, amigo. Buscamos una propiedad fugitiva, 6 mujeres que se robaron a sus legítimos dueños. ¿Has visto a alguien así por aquí? Tadeusz salió a su porche, con el rifle en las manos, pero listo. El sol de la tarde proyectaba largas sombras en el patio mientras se enfrentaba a 6 hombres a caballo que irradiaban un calor amenazante desde una forja. El mariscal Garrett iba sentado en su caballo en el centro, con su placa reluciendo contra un chaleco negro que había visto demasiada sangre. No he visto a nadie, respondió Tadeusz, con la voz monótona de un hombre acostumbrado a la soledad. No recibimos muchas visitas por aquí. La sonrisa de Garrett era fría como una piedra invernal. Así es. ¿Te importa si echamos un vistazo? A veces la gente se esconde en lugares donde cree que nadie la encontrará. Detrás de Tadeusz, dentro de la cabaña, se oían los tenues sonidos de las mujeres intentando contener la respiración. Clara se había quedado en silencio, probablemente inconsciente por la pérdida de sangre. La menor seguía ardiendo de fiebre. Ninguno de ellos estaba en condiciones de huir, aunque hubiera un lugar a donde ir. Esta es propiedad privada, respondió Tadeusz, y no recuerdo haberte invitado a registrarla. Uno de los hombres de Garrett, un bruto con cicatrices y ojos apagados, escupió jugo de tabaco al polvo. La autoridad federal prevalece sobre la propiedad privada, ermitaño. ¿Tienes algo que ocultar o simplemente eres antipático por naturaleza?
Tadeus sintió el sudor correrse por su frente, a pesar del calor del desierto. Estos hombres no estaban allí para negociar. Ya habían decidido que ocultaba algo. La única pregunta era hasta dónde llegarían para demostrarlo. «Qué curioso con los ermitaños», dijo Garrett, desmontando con fluidez. «Suelen elegir el aislamiento porque guardan secretos. ¿Cuál es tu secreto, amigo?» El alguacil se acercó un paso más, con la mano apoyada con indiferencia en la empuñadura de la pistola. «Mira, llevamos 3 días rastreando a esas mujeres. Perdieron su rastro a 1 milla de aquí, justo donde empieza el terreno duro. Ahora pienso que un hombre inteligente podría haberlas ayudado a borrar su rastro. La pregunta es, ¿por qué haría eso?» Tadeus sintió que el momento pendía de un hilo. Detrás de él, una de las mujeres emitió un suave gemido de dolor. Apenas fue audible, pero en el silencio del desierto, bien pudo haber sido un grito. Garrett ladeó ligeramente la cabeza como un lobo, al percibir un olor. «¿Qué fue eso?» «Viento», dijo Tadeus rápidamente. Había una tabla suelta en el techo, pero Garrett ya se movía, desenfundando su arma con la destreza de la práctica. «Chicos, creo que nuestro amigo ermitaño ha estado guardando secretos. ¿Por qué no echamos un vistazo al interior?» Los otros 5 hombres desmontaron al unísono, con movimientos coordinados y eficientes. No eran matones cualquiera. Eran profesionales que ya habían hecho esto muchas veces. Tadeus comprendió con absoluta certeza que hablar para salir de ahí ya no era una opción. Cuando Garrett salió al porche, con sus botas crujiendo contra la madera desgastada, habló con una voz que prometía violencia. «Esto es lo que va a pasar. Te harás a un lado y recogeremos nuestras pertenencias. Cualquiera que interfiera será enterrado en el desierto, donde nadie lo encontrará jamás. Si te gusta la historia, suscríbete al canal». Pero cuando Garrett se acercó a la puerta de la cabaña, Tadeus tomó una decisión que lo cambiaría todo. La decisión que se había estado gestando desde el momento en que vio a 6 mujeres desesperadas arrodilladas en su jardín. Tadeus levantó su rifle con un movimiento fluido, y el cañón se posó a centímetros del pecho de Garrett. El alguacil se quedó paralizado, con la mano aún agarrada a la manija de la puerta, y los ojos abiertos de sorpresa y cálculo. «Dije que esto es propiedad privada», repitió Tadeus con una voz mortalmente tranquila. Y lo decía en serio. Por un instante, el mundo contuvo la respiración. 6 armas apuntaron repentinamente a Tadeus, desde el patio de abajo, pero su rifle no se apartó del corazón de Garrett. El rostro del alguacil resonó en una sucesión de emociones: sorpresa, ira y finalmente un frío respeto. «Estás cometiendo un error», amigo, dijo Garrett en voz baja. «Un grave error. Esas mujeres nos pertenecen, compradas y pagadas. Estás interfiriendo con el comercio legal». «¿Legal?» La risa de Tadeus fue amarga como el polvo alcalino. «La esclavitud ha sido ilegal durante años, mariscal, incluso aquí en los territorios». La sonrisa de Garrett regresó, tenue y depredadora. «Estos no son esclavos, ermitaño. Son sirvientes contratados, con contratos firmados y todo. Tienen deudas que deben pagar, y estamos aquí para cobrarlas». Dentro de la cabaña, Tadeus escuchó la voz de Clara, débil pero feroz. «Mentiras. Nunca firmamos nada. Nos drogó. Nos sacó de una reunión social de una iglesia en Kansas». El rostro de Garrett se ensombreció al ser escuchado. «Parece que tienes algo robado ahí, amigo. Algo que te está haciendo tomar malas decisiones». El impasse se alargó como un cable demasiado tenso. Tadeus conocía las matemáticas de su situación. 7 hombres armados contra 1, con 6 mujeres heridas atrapadas en el fuego cruzado.
Incluso si mataba a Garrett, los demás lo abatirían antes de que pudiera accionar la palanca del rifle. Pero a veces, las matemáticas no importaban. A veces, un hombre tenía que plantar cara a pesar de las adversidades. Esto es lo que va a pasar, dijo Thaddeus, con la voz llena de autoridad y convicción absoluta. Van a volver a sus caballos y alargarse. Olvidarás que alguna vez viste este lugar o a estas mujeres, y buscarás un nuevo trabajo. El teniente de Garrett, con cicatrices, se removió en su silla, con la mano que sostenía la pistola temblando. Jefe, solo da la orden. Podemos derribarlo y acabar con esto. Pero Garrett levantó una mano, sin apartar la mirada del rostro de Thaddeus. Algo había cambiado en la expresión del alguacil. Estaba viendo algo inesperado. Un hombre que ya había aceptado la muerte. ¿Sabes qué pienso?, dijo Garrett lentamente. Creo que ya has vivido situaciones como esta. Creo que quizás no ayudaste a alguien antes y ahora intentas compensarlo. Las palabras le dieron un golpe físico. Thaddeus sintió que sus recuerdos, cuidadosamente enterrados, afloraban a la superficie. Otra mujer, otra súplica desesperada de ayuda, otro momento en el que había elegido la seguridad antes que el coraje, y había visto morir a alguien por su cobardía. ¿Toqué la fibra sensible?, insistió Garrett. ¿Cómo se llamaba? ¿Esposa? ¿Hermana? ¿Hija? ¿Alguien a quien decepcionaste cuando importaba? Thaddeus apretó el rifle con más fuerza, pero su puntería no flaqueó. Se llamaba Sara. Era mi esposa, y no cometeré el mismo error 2 veces. Garrett asintió, como si algo importante se hubiera confirmado. Sara, bonito nombre. Apuesto a que murió gritando, sabiendo que eras demasiado cobarde para salvarla. La rabia que explotó en el pecho de Thaddeus casi le cuesta todo. Por una fracción de segundo su dedo se tensó en el gatillo, dispuesto a acabar con la vida de Wade Garrett sin importar las consecuencias. Pero en ese momento de furia candente, oyó algo que lo cambió todo. La voz de Clara desde el interior de la cabaña, apenas un susurro, pero que se oía con claridad en el aire del desierto. Thaddeus, ese es su nombre, el hombre que mató a tu esposa. Las palabras impactaron a Thaddeus como un rayo 2 veces en el mismo lugar. Wade Garrett, el nombre que había pasado 3 años intentando olvidar, el hombre que había llegado a su finca con promesas de protección, que había exigido a Sara como pago cuando Thaddeus no pudo pagar la extorsión, el hombre que se rió cuando Thaddeus suplicó clemencia, que se llevó a Sara de todos modos cuando se negó a luchar. Los ojos de Garrett brillaron de reconocimiento y placer enfermizo. Vaya, vaya, Thaddeus Bell. El cobarde de Willow Creek me preguntaba qué te había pasado después de que huyeras como un perro apaleado. El rifle temblaba en las manos de Thaddeus, pero no de miedo. 3 años de culpa y rabia concentrados en un solo punto de odio ardiente. Yo no la maté, dijo Garrett con fingida inocencia. Tú sí, por ser demasiado ingenuo para luchar por ella. Ella te llamó al morir, ¿sabes? Se preguntó dónde habría ido su valiente esposo. Thaddeus sintió que algo fundamental se quebraba en su pecho. Los muros que había construido cuidadosamente alrededor de su dolor. Las explicaciones racionales que había construido para su cobardía. Las mentiras que se había dicho a sí mismo sobre no tener opción. Todo se desmoronó de golpe. Pero aquí está la parte hermosa, continuó Garrett, con la voz llena de alegría maliciosa. La historia está a punto de repetirse, solo que esta vez, en lugar de una mujer, tiene 6. Detrás de Thaddeus, la voz de Clara se hizo más fuerte, alimentada por una furia desesperada. Está mintiendo, Thaddeus, sobre que tu esposa te llama. Sara Bell murió luchando,
Lo sé porque estuve allí. Yo era una de las mujeres que él tomó ante ella. La revelación fue como un golpe físico. Thaddeus giró la cabeza ligeramente, sin apartar la vista del todo de Garrett. ¿Qué? Sarah Bell, continuó Clara, con la voz cada vez más fuerte a pesar de las heridas. Cabello rubio, ojos azules, cicatriz en la mano izquierda de un accidente culinario. Luchó como una gata salvaje cuando se la llevaron. Le rompió la nariz a un hombre y casi le arranca el ojo a otro. Y cuando murió, no te llamaba. Maldecía el nombre de Garrett. La sonrisa segura de Garrett se desvaneció por primera vez. Cállate, mujer. Sus palabras cargaban con el peso de la verdad. Me habló de ti, en la carreta. Dijo que no eras cobarde, que le prometiste ir a buscarla y que ella creía en ti. Murió creyendo que vendrías. Thaddeus sintió que el mundo se tambaleaba. Durante 3 años, cargó con el peso de la cobardía, con la certeza de haberle fallado a la mujer que amaba. Pero si Clara decía la verdad, busqué durante semanas, susurró, con las palabras arrancadas de su garganta. Seguiste cada rastro, revisaste cada pueblo, pero ya te habías ido. Garrett recuperó la compostura, pero algo había cambiado en su postura. Ya no jugaba con un hombre destrozado, se enfrentaba a alguien peligroso, un reencuentro conmovedor, pero no cambia nada. Aún así, la perdiste, y estás a punto de perderla de nuevo. La mano del alguacil se dirigió hacia su arma, pero Thaddeus ya apretaba el gatillo. El rugido del rifle rompió el silencio del desierto como un trueno, y Wade Garrett salió volando hacia atrás del porche, con el pecho rojo como la sangre. El caos estalló en el patio del rancho cuando Garrett cayó al suelo. Sus 5 hombres abrieron fuego simultáneamente. Las balas astillaron la barandilla del porche y destrozaron las ventanas. Thaddeus se agachó tras un abrevadero, manejando la palanca de su rifle con la rapidez de un experto. El hombre que había pasado 3 años huyendo de la violencia recordaba cómo luchar, pero las probabilidades eran imposibles. 5 asesinos profesionales contra un ranchero, con 6 mujeres heridas atrapadas en el fuego cruzado. Thaddeus sabía que tenía unos 30 segundos antes de que invadieran su posición. Entonces Clara apareció en la puerta de la cabaña, agarrando una escopeta que había encontrado dentro. La sangre le manchaba el vestido, pero sus manos se mantenían firmes al disparar ambos cañones contra el jinete más cercano. El hombre se desplomó del caballo, gritando. «¡El sótano!», gritó por encima de los disparos. «Hay más armas ahí abajo». Las otras mujeres salieron de la cabaña como ángeles vengadores, cada una portando rifles o pistolas del arsenal oculto de Thaddeus. Estaban heridos, exhaustos, apenas podían mantenerse en pie, pero habían encontrado algo por lo que valía la pena luchar: su libertad y al primer hombre en años dispuesto a morir por ella. El tiroteo que siguió fue breve, pero brutal. Atrapados entre el fuego cruzado desde la cabaña y el porche, los hombres restantes de Garrett se dispersaron y huyeron. 2 más cayeron antes de alcanzar a sus caballos. Los supervivientes cabalgaron con fuerza hacia el horizonte, dejando atrás a sus muertos. En el repentino silencio que siguió, Thaddeus se encontró arrodillado junto al cuerpo de Wade Garrett, el hombre que había atormentado sus pesadillas durante 3 años. Finalmente había muerto, pero la victoria se sentía vacía. Sarah seguía ausente. Los años de exilio autoimpuesto no podían deshacerse. Clara se arrodilló junto a él, olvidando sus heridas. «Estaría orgullosa de ti», dijo en voz baja. «Sarah,
Estaría orgullosa de que finalmente te defendieras. Tadeus miró a las 6 mujeres que lo habían cambiado todo al negarse a aceptar la derrota. Clara, sangrando pero firme. La chica con fiebre que había encontrado una fuerza que desconocía. Otros 4 cuyos nombres aún no conocía, pero que lo habían apoyado cuando era necesario. ¿Qué harás ahora?, le preguntó a Clara. Ella sonrió por primera vez desde que la conoció. Hablamos de eso mientras te hacías el héroe. Hay un pueblo 2 territorios al norte que necesita profesores. Buena gente que no pregunte demasiado sobre de dónde venimos. ¿Y tú?, preguntó, ¿volverás a esconderte en este valle? Tadeus miró a su alrededor, a su rancho, el lugar que había sido santuario y prisión durante 3 años. El silencio que había atesorado ahora se sentía vacío en lugar de pacífico. La soledad que una vez lo había protegido ahora parecía otra forma de muerte. No, dijo, sorprendido por la seguridad en su voz. Creo que ya he estado solo suficiente tiempo. Si te gusta la historia, suscríbete al canal. 6 meses después. Una escuela de una sola aula en el territorio de New Haven dio la bienvenida a sus nuevas maestras. 6 mujeres que habían aprendido que la libertad valía cualquier precio. Su amigo Tadeus construyó la escuela con sus propias manos, elaborando cada pupitre y marco de ventana con el mismo cuidado con el que antaño construía los muros de su corazón. Clara se casó con él una mañana de primavera, cuando el desierto florecía con flores silvestres, y lució con orgullo el anillo de bodas de Sara, consciente de que algunos amores son tan fuertes que bendicen nuevos comienzos. La niña, enferma de fiebre y llamada Grace, creció fuerte y alta, convirtiéndose en la mejor maestra de 3 territorios. Y a veces, en las tardes tranquilas, con el viento perfecto, Tadeus podía jurar que oía la voz de Sara en la brisa del desierto, diciéndole que estaba orgullosa del hombre en el que finalmente había decidido convertirse. Ahora haz clic en el video en pantalla para escuchar una historia aún mejor, con una revelación tan poderosa que te acompañará mucho después de tu última palabra. Haz clic en el video ahora.